pero sigamos siempre adorando al Señor en nuestra mente y corazón. Vamos a abrir la escritura por un momento en Juan 14, capítulo 14 del Evangelio según San Juan, y el versículo 27 al 29. Juan capítulo 14, versículo 27 al 29. Leemos la bendita palabra de Dios con la unción del Santo. Cuando decimos la unción del Santo es del Espíritu de Dios. Amén. 27, 14, 27 estoy. Listo. Todos. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengas miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais y os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes, que suceda para que cuando suceda, creáis. Dejemos este versículo ahí en mente y vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Apocalipsis 1:7 dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 9. Estamos en el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. El 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte de que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Oremos. Señor, te damos la gloria y la honra, Jesús, a ti. Gracias, Señor, porque vamos a hablar de tu venida, del retorno aquí a la tierra, Señor. Y tú nos hablaste de esto por todas las escrituras a través de los apóstoles y profetas, y nos ha venido enseñando ahora por el Espíritu Santo que tu venida se acerca y que tú estás pronto para venir a tu pueblo Israel y a tu iglesia, oh Dios mío, que tú compraste en la cruz del Calvario. Gracias te damos porque nos reunimos en el nombre de Jesús y es para estudiar tu bendita palabra. Ya le hemos adorado, ya hemos glorificado y exaltado el nombre de Jesús y hemos dicho que tú eres Dios, que eres bueno, grande, maravilloso y justo. Ahora, Señor, te pedimos que nos enseñe por el Espíritu Santo, nos recuerde la palabra y que podamos estudiar, masticar, comprender y entender este mensaje en la palabra de Cristo en nuestros corazones. Y que el Espíritu Santo nos ayude para entenderla de una manera bien especial. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Dios. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La segunda venida de Cristo. ¿Por qué nosotros predicamos que la segunda venida de Cristo? Porque hay una primera. Segunda es después de primera. Amén. Hablando
y enseñando a la iglesia, Jesucristo siempre nos dijo que Él volvería. Por ejemplo, en el primer versículo que leímos dice, en el 28, dice Juan 14, 28, coloquemos ahí, leemos claritico qué dice en el 14, 28 de Juan. Dice, si ustedes me amaran, mire, dice, habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo. Ahorita voy a explicar qué es voy y vengo. A vosotros, vuelvo y leo esta palabrita. Voy y vengo a vosotros. Acuérdese que él estaba hablando a los judíos. Amén. Voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Dice el Señor Jesucristo. Amén. Cuando nosotros hablamos de Cristo, por esto esta canción es tan hermosa cuando decimos su nombre es Cristo. Dios Todopoderoso. Hijo de Dios, hijo de hombre, hijo de Dios. ¿Lo creen así? El que crea que Jesucristo es hijo de Dios y que también es hijo de hombre será salvo. Amén. Además hay que confesarlo, sí, lógico. Hay que confesarlo, hay que bautizarse, hay que permanecer, hay que estar firme y en santidad delante de Dios, porque si no, no le veremos. Pero la primera acción que hay que creer es que Jesucristo es hijo de Dios y es hijo de hombre. Además, cuando hablamos de Jesucristo, decimos así, Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Porque Dios, el Padre, que dice que es mayor, el mismo Jesús dijo, mayores que yo. Entonces, aunque en otra ocasión dijo, yo y el Padre uno somos. O el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, dijo Jesús. Pero aquí él mismo está diciendo que el Padre es mayor que él. Amén. Además dijo que alguien le había dado la potestad. ¿Y quién se la dio? El Padre. Él dijo, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Amén. O sea, él tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque él se levantó de entre los muertos. Y él es hijo de Dios y es hijo de hombre también. Pero ahora resucitado con poder. ¿Y sabe qué? Que les quiero decir en esta noche que a ese hombre que es hijo de María, pero hijo de Dios también, el Padre le dio el poder y la potestad de ser el juez de vivos y muertos. Y los va a juzgar con poder y autoridad. ¿Quiere que lo leamos? Vamos a ir entonces rapidito para que entendamos esta palabra. Es que Él es el juez de vivos y muertos. En Hechos capítulo 10. Miremos rapidito. Hechos capítulo 10 y versículo como 38, algo así. Diez, 41 y 42. 41 y 42. Leámoslo, todos. Miren lo que está diciendo aquí Pedro predicándole a los gentiles, iglesia como nosotros. No a todo el pueblo Jesús se manifestó después de resucitado, sino a los testigos, o sea, a los apóstoles y a los que vieron en la resurrección de Jesús, que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, dijo Pedro, y está diciendo a los apóstoles o a los judíos, que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Está hablando Pedro. O sea, pero mire el 42. Y nos mandó que predicásemos al pueblo, o sea, a toda tribu, lengua y nación, y que testificásemos que Él, que Jesucristo, es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Amén. Cuando uno predica o habla de la palabra, tiene que estar creyendo y sabiendo que sí está escrito. Porque Jesús dijo, vayan y prediquen mi palabra. Y esta es palabra de Cristo. Amén. Él es el juez de vivos y muertos. Yo quiero que hagamos una como reminiscencia o un recordoris de lo que fue la primera venida de Cristo y lo que va a ser la segunda. Voy a decir palabras. Cuando Cristo vino como un niño, ¿es en la primera o en la segunda? Pero despiértate. Amén, primera, así está bien. La Biblia dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Ese era un niño. Y nacerá un niño, hijo varón. Amén. Cuando Jesús venga como leones, ¿en la primera o en la segunda? Segunda, amén, está bien. La Biblia dice, cantábamos ahorita, Cordero y el león. Cordero, ¿cuándo vino como cordero?
En la primera venida. Acuérdese que Él es el Cordero de Dios inmolado desde antes de la fundación del mundo, sacrificado en el día de la Pascua para que con la sangre que derramó en la cruz perdonó nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero cuando en la segunda venida va a venir como el león de la tribu de Judá. Va a venir como juez y como león. El león no viene como la ovejita a darnos lana. Él trae colmillo y uña. Amén. Voy a decir otra frase. Cuando Jesús venga como juez, ¿es en la primera o en la segunda? La segunda. Cuando Jesús vino como abogado, ¿cuándo fue? Jesús vino como abogado en la primera. Por eso Él es el mediador entre Dios y los hombres. Pero en la segunda venida viene como que Dios lo puso para juzgar a los vivos y a los muertos. Que es el juez de vivos y muertos. Quiero darles otro versículo que habla del poder de Cristo. Jesús, el nombre que levantamos sobre todo nombre. Hechos de los Apóstoles 17:34. Creo que no estamos bien, vaya a ver. Voy a ir mejor a la Biblia que aquí lo tengo. Hechos de los Apóstoles. Mejor leamos desde el 30. 30, Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Es que yo no sabía que Cristo era el Salvador. Ya lo saben. Amén. Ya lo sabemos. Pasando por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, Guatemala, Salvador, en todos los lugares, aquí en Canadá, que se arrepientan. Ese es un mandato que Dios manda. Dice que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará. ¿Por quién? Por Jesús, juez de vivos y muertos. Juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó. ¿Cuál? Que era juez de vivos y muertos, dando fe el Padre a todos con haberle levantado de entre los muertos. ¿Quién es el que fue levantado de entre los muertos? Jesucristo. ¿Por qué no le damos un aplauso a Antón? Porque Él vive, Él ya no está muerto. Él vive y los que viven en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Vamos entonces a quedar claros que Jesús es el que tiene todo el poder y la autoridad sin desconocer al Padre. Porque el Padre mayor es que Cristo. Pero Cristo le dio todo el poder y la autoridad y por eso Él nos mandó a predicar este evangelio. Amén. Él es el juez de vivos y muertos. En la primera venida vino como niño, vino como cordero y vino como abogado a defendernos. Murió en la cruz, perdonó nuestros pecados, nos libró del infierno, nos sanó nuestras enfermedades y nos dio armas para vencer al mundo, a la carne y al diablo. Primera venida. En la segunda venida, en la primera venida vino y nació de María. Tuvo 33 años en la tierra. A los 33 años y medio muere en la cruz. Fue sepultado ese mismo día, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Y cuando resucitó entre los muertos, subió al cielo. Amén. ¿Lo creen o no? Subió al cielo. Fue y entregó las primicias de su resurrección. Entregó la ofrenda del pecado por todos nosotros. No con sangre de macho cabrío, sino con su propia sangre. Amén. Y entonces nos justificó y regresó a la tierra. En su primera venida. Regresó a la tierra y estuvo por 40 días manifestándosele a los apóstoles y a sus discípulos allí en Jerusalén. ¿Por qué decimos que Jesús subió al cielo y regresó a la tierra? Después que vino en su primera venida. Porque Jesús dijo así. Cuando fue el primer día de la semana, después de que pasó el día de reposo, dice, el primer día de la semana vinieron unas mujeres con hierbas aromáticas para ponerlas para que no oliera. Pero como Jesús no está muerto, no olía muerto, Él está vivo. ¿Cuánto da gloria a Dios?
Entonces, ellas vinieron, pero un ángel les dijo: ¿por qué están buscando entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Y eso es la bendición de nosotros, que Jesús está vivo, y como Él está vivo, nosotros también. Amén. En el sentido espiritual. Amén. Entonces, dice que María se tiró de rodillas y se puso a llorar, María Magdalena. Y de pronto se le aparece un varón al pie de ella y le dice: María, mujer, ¿por qué lloras? Dice: ¿por qué lloras? Y le dice: porque se han llevado el cuerpo del maestro. Mira que ella estaba llorando no por Jesús, sino por el cuerpo. Y el cuerpo ya está muerto. Jesús dijo: deje que los muertos entierren a los muertos. Y entonces, pero ella estaba en su ignorancia, pero Dios ya mandó que ya tuvo por alto eso. Dice: lloraba por el cuerpo, porque se llevaron el cuerpo del Señor y yo quiero echarle las hierbas aromáticas y no sé dónde lo pusieron. Dígame a dónde lo pusieron y yo voy y lo busco, dijo ella. Y Jesús le dice: María. Cuando María Magdalena escucha ese nombre de la voz de Jesús, reconoció que era el maestro. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen oído para oír la voz del Espíritu de Dios? Cuando Cristo habla, como fue, por ejemplo, Abraham cuando le fue a cortar el cuello a Isaac, y cuando ya me va a poner el cuchillo sobre su cuello, oyó una voz del cielo que le dijo: no lo toque. Y él escuchó. La Biblia dice: bienaventurado el que tiene oído para oír cuando Dios habla. Hay veces que nosotros estamos y no escuchamos ni cuando Dios habla, y se nos pasa por alto. Pero qué bueno, como Elías, cuando oyó ese silbido suave y apacible que pasaba, y se salió y se postró al borde de la cueva y dijo: habla, que tu siervo escucha. Amén, porque conoció que era Dios. Tenemos que saber cuando Dios habla. Y Jesús le dijo, y ella se tiró a abrazarle los pies al maestro, a Jesús resucitado. Y Jesús, ¿qué le dijo? No me toque, porque aún no he subido a mi Padre. ¿Van entendiendo que sí subió o no subió? No he subido a mi Padre, pero di a mis hermanos. ¿A quién le dijo hermanos? A los discípulos. Vaya y dígale a mis hermanos que vayan a Galilea y que allá me los voy a encontrar. Amén. No pasan, dice que ese mismo día, en la tarde, estaban ellos reunidos en un salón como este, con las puertas cerradas por miedo a los judíos de que también los mataran como habían matado a Jesús, y se les apareció Jesús en medio del salón predicando. Y les dijo: pasa a vosotros. Y todos quedaron como estupefactos y les dijo: yo soy el maestro. Váyanse, vuelve y les dice: váyanse para Galilea, porque en Judea estaban matando en Jerusalén. Tenían que irse para la otra provincia, Galilea. Vayan a Galilea y cuando estén allí, allí voy a estar con ustedes. Y se desapareció. Pero después viene Tomás, que no estaba en esa reunión, parecía el culto de acá. Y después pregunta: ¿y qué predicaron? ¿Y qué dijeron? No. Si quieres saber qué dijimos, vengan. Entonces, llegó Tomás al siguiente culto, a la siguiente reunión. Y estaba ahí y le dijeron: Tomás, el maestro vino. Se le apareció a María, se le apareció a los dos que iban para Emaús, y como también se nos apareció aquí a nosotros con las puertas cerradas. Y lo más es que entró, no supimos por dónde, y volvió y se fue, y tampoco nos dimos de cuenta por dónde se fue, porque las puertas siguieron cerradas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús tenía cuerpo glorificado, pasaba por donde quería pasar. Y ese cuerpo lo vamos a tener nosotros si permanecemos fieles hasta la muerte en la fe de Cristo. Es eso. Entonces, dijo Tomás, dijo Tomás: yo no creo eso. Yo no creo que Jesús haya resucitado. La sola manera de yo creer es que yo le mire las heridas en las manos, en su costado y en sus pies, y ahí sí lo creo. Se esperaron que fuera el otro día de reposo y llegó Jesús nuevamente. Dese cuenta que la primera vez le dijo a María que no lo tocara porque ya no había ido arriba. Pero cuando vienen de Tomás, viene y se las aparece nuevamente en el salón, con puertas cerradas, y no le dijo a nada a los otros. Apenas les dijo: pasa a vosotros, que quiere decir Dios les bendiga. Qué bueno cuando alguien le dice a uno Dios le bendiga, usted tiene que decir a grito en cuello: amén, porque tiene que recibir la bendición que Dios está dando a través de esa persona. Entonces les dijo: pasa a vosotros. Y mira a Tomás.
y le dice, Tomás, mete el dedo acá. Se da cuenta que ya vino la segunda juez solo para reprender la incredulidad de Tomás. Mete tu dedo acá y tu mano acá. Aquí cabía la mano. Aquí cabía el dedo porque pero aquí fue la lanza en el cuerpo de Jesús. Mete tu mano aquí, tu dedo acá y tu mano acá y no seas incrédulo. Y Tomás, ¿qué le dice? Se tira de rodillas y le dice, maestro, eres tú. Creo que tú eres el Señor. Y le dice, tú crees porque me ves. Pero mire estos, bienaventurados porque sin ver creyeron. Amén. Bienaventurado el que sin ver creyó. Y no seas incrédulo, sino sed creyente. Así le dijo a Tomás. Entonces, si él ya se permitió que le mandó a Tomás, Tomás no tuvo capacidad de tocarlo, pero le permitió que lo tocara. ¿Qué nos da a entender? Que ya había ido y había regresado. Porque primero dijo, no me toque porque no he subido. En el Salmo 24 dice, ¿quién es el Rey de Gloria? Ábrese, no puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria, lo que cantamos. Y dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Jesucristo es el Señor, es el Rey de la Gloria. Él entró al cielo con un homenaje muy soberano. Todos los ángeles, arcángeles, serafines y querufines haciéndole una calle de honor donde Jesús entraba. Y de una vez un ángel gritó y dice, ábrase las puertas del cielo eternas, porque va a entrar el Rey de la Gloria. Y otro gritó, ¿y quién es el Rey de la Gloria? Y voy a decir, todos gritaron, Jesucristo es el Rey de la Gloria. Él es el que adoramos hoy, el que estamos reunidos en su nombre, el que nos salvó de nuestros pecados y hoy nos está enseñando que permanezcamos en su verdad hasta el fin, porque va a venir a buscarnos. Entonces, eso fue su primera venida. Como niño, luego sube, da las primicias, entra al cielo, paga la ofrenda por nosotros, regresa y está con sus discípulos durante 40 días, entrando y saliendo. Y la Biblia dice que en el día 40, después de resucitado, les dijo, no se vayan de Jerusalén mejor. Ya no era para Galilea. Quédense en Jerusalén, que eso es Judea. Quédense en Jerusalén. No se vayan a ir de aquí hasta que no sean revestidos de poder de lo alto. Y leamos el de Hechos. Hechos 1, 9 al 11. Y dice, desde el 8. Pero recibiréis, no se fueran, que se quedaran ahí, les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, o sea, allí donde estaban, en toda Judea, que es la provincia, en Samaria, que era Israel del norte, y hasta lo último de la tierra, o sea, aquí. Amén. Dice el 9, y habiendo dicho esto, esas fueron las últimas palabras que Jesús dijo en la tierra. Recibirán poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo para ser testigos de Jesús. Entonces dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿De cuáles ojos? ¿De quién? De los que estaban ahí, que les dijo que iban a recibir poder. ¿Por qué? Porque nuestros ojos son limitados. ¿Hasta dónde alcanzamos a ver? A 36,000 pies de altura pasa un avión que lleva 400 pasajeros y lo vemos como un celular de grande. O sea que más o menos a 40,000 pies de altura nosotros nos dan los ojos para ver hacia arriba. Aunque vemos la luna que está más lejos, pero es que esa sí es grande. Amén. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, o sea, mirando que Jesús se fue, lo cubrió la nube y se desapareció de sus ojos. Y estando ellos en esa situación, con los ojos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones. ¿Serán ángeles o serán los 2 testigos del Apocalipsis? Estudiemos la Biblia, no les voy a enseñar eso ahora. Pero 2 varones. Deben ser 2 testigos. Vamos, dejemos ahí, otro día estudiamos eso. Pero se pusieron 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron a los que estaban ahí, varones galileos. Mire que no era nosotros la iglesia, fue a ellos, a los judíos. Varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, quiero que nos grabemos esta palabra, este mismo Jesús que fue tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, como lo vieron ir, los judíos lo van a ver venir. Pero esa es su segunda venida, no el arrebatamiento. En el arrebatamiento Jesús va a venir como ladrón. Dice, como ladrón en la noche. Y estáis listos, porque a la hora que no pensáis, el Hijo de Dios vendrá. Y vendrá cuando suene la trompeta. Dice, porque sonará la trompeta. ¿Y cuál es a cuál trompeta? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estén vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. Y subiremos juntos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En el aire, no aquí en la tierra. En el aire es el arrebatamiento y en la tierra es su segunda venida. En el aire es al comienzo de la gran tribulación y su segunda venida en la tierra es al final de la gran tribulación. La gran tribulación es la semana 70 de Daniel, que falta por cumplirse en el reloj de Dios profético para Israel. Dios, a través de Daniel, le había dicho que 70 semanas serían dadas al pueblo de Israel para acabar con la prevaricación del pecado sobre la tierra. Pero antes de que Jesús viniera, le había dicho, en las 69 semanas se le será quitada la vida al Mesías. ¿Cuándo se le quitó la vida al Mesías? En el año 33 y medio de Cristo, cuando lo crucificaron en la cruz. Amén. Entonces Dios paró el reloj profético de Israel a las 69 semanas de años. 483 años habían pasado. Y queda faltando una semana. Esa semana se llama la gran tribulación, o sea, la semana 70 de Daniel, que son 7 años que comenzarán a regir a partir de que suene la trompeta en el cielo y la iglesia, los redimidos por Cristo, subamos en las nubes con él. A partir de ese momento se abre nuevamente el telón y comienza a correr nuevamente el reloj de Israel, que es el reloj profético para la iglesia. Voy a decirles una cosa, miren ese muro, miren ese muro. Ese muro sería todo lo que es el pueblo de Israel, pero estaba sellado para pasar para los gentiles. Y cuando el pueblo gentil, el pueblo judío no recibió a Cristo, no lo aceptó, lo rechazaron, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas al que le reciba le da potestad de ser hecho hijo de Dios. Entonces Cristo, al ver que su pueblo Israel no lo recibió, entonces él abrió una ventana en el muro para que pasara la evangelización y la predicación del evangelio y la salvación al pueblo gentil, que gentil quiere decir pagano, inmundano y idólatra. Eso es lo que quiere decir cuando ellos dicen gentil. A nosotros nos dicen gentil y creemos que es porque es buena persona. Esa persona, hombre, es gentil. A mí no me digan gentil porque me están diciendo pagano, idólatra y mundano. Amén. Dígame hermano en Cristo Jesús. Amén. Entonces se abrió la ventana, pasó la predicación al pueblo gentil. Pasa la predicación al pueblo gentil y quiero decirles, hermanos, que la iglesia, la predicación fue por judíos. La Biblia fue escrita por judíos. El apóstol que le predicó a los gentiles fue un judío. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El apóstol Pablo, pero él no era gentil. Él es un judío. Dijo, soy judío de judíos, fariseo de fariseos y de la tribu de Benjamín. Y también del Senado de Israel, 70. Gobernaba. Sabía 8 idiomas. Dios lo llamó. Y lo puso como apóstol a los gentiles, a la iglesia. Y esa iglesia Dios le dio 2 días. Dios dijo así, había profetizado a través de un profeta en el Antiguo Testamento de los menores y había dicho, después de 2 días, voy a resucitar. Ahí no dice que era Jesús, les resucitaré. Y esa resurrección será tan clara como un día amanece. Después de 2 días.
Y nosotros decimos, pero ¿cómo Dios dijo que después de 2 días era que a la novia de Cristo la iba a resucitar? Y luego miramos en Pedro que dice, es que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y si fueron 2 días, entonces son 2000 años. Y ya y vamos ahora en el 1800, ¿qué? ¿En qué año estamos? O sea que ya pasamos 2 días. Hace ratos que pasamos 2 días. Hay muchos que ya pasaron a 60 años. Yo no. Yo no llegaré allá. Después de 2 días los resucitaré. Y será tan claro como un día amanece, dijo el profeta. Pasaron después de la muerte de Cristo. Han pasado ya 2000 años. Vamos a hacer una cuenta clara. Si Jesús hubiera nacido en el año 0, que no está claro que fue en el 0, se cree que fue entre el año 4 o el año 7 de esta era. ¿Me están entendiendo? No está claro que sea en el año 0, sino que parece que fue en el año 4. Algunos enseñan que en el año 4 y otros que en el año 7, porque es el número perfecto de Dios. Pero supongamos que fuera el 4 o el 0. Si fuera en el año 0 que Jesús hubiera nacido, los 2 días se cumplirían en el año 2000. Pero es que la iglesia comienza a contarse no desde el día que Jesús nació en la tierra. La iglesia comienza a contarse desde el día que Cristo murió en la cruz. Y Cristo murió en la cruz en el año 33 y medio. Porque antes Jesús era cumpliendo toda la ley. Jesús caminó bajo la ley, murió bajo la ley, bajo el orden de los judíos y haciendo sacrificios en el templo de Jerusalén. Y Jesús fue el último cordero de la ley. ¿No lo creen? Amén. Jesús vino durante 33 años, fue a salvar al pueblo de Israel, no a nosotros. Él no venía por nosotros. Aunque Dios en su misericordia, Él quería salvarnos. Pero acuérdese que cuando vino una señora y le dijo, Jesús, ten misericordia de mi hija que el demonio la tiene atormentada, tenga misericordia de mí. Jesús le dijo, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Por qué? Porque esta mujer que le pedía misericordia para su hija que estaba endemoniada era una cananea de Canaán. Y esos eran considerados gentiles. Amén. Entonces, pero acuérdate que Jesús siempre hizo el milagro a la muchacha. ¿Por qué hizo el milagro a la muchacha? Porque la mujer le dice, Señor, tenga misericordia. Los discípulos le dijeron, mire, despide a esta mujer que nos está molestando. Y Jesús le dijo, después que le dijo que no había, entonces dijo, mire, mujer, no es bien quitarle el pan a los hijos y echárselo a los perros. Ahí dice perrillos la palabrita clave, pero lo original dice perros. Y la Biblia leímos hoy que los perros estarán fuera de la Nueva Jerusalén. Amén. Entonces dice, no estaba hablando de los guaguaos, no, estaba hablando de los paganos. Entonces dice, no está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los perrillos. Y la mujer, ¿qué le dijo? Sí, Señor, le dijo, eso está bien. Pero aún los perrillos pueden comer las migajas que caigan de la mesa de los hijos. Y Jesús le dijo, tu fe, porque ella creyó en Jesús, en el Hijo de Dios. ¿Y sabe cómo ella que gritaba? Cuando le vino fue diciéndole, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, salva a mi hija. Ella intercedía y Jesús le dijo, vaya y hágase conforme a tu fe. Y dice que cuando ella regresó, la muchacha estaba bien. O sea que Jesús sí le hizo el milagro. Ahí no estaba dando a entender que iba a abrir la puerta para nosotros. Mirando con la amor decía, pues gracias a Dios que Israel se puso rebelde. Y si no, ¿dónde estaríamos nosotros? Camino derechito al infierno. No había habido otra salida. Dar gracias a los judíos que ellos se rebelizaron con Jesús. Porque Jesús abrió la ventana y mandó la palabra por 2000 años al pueblo gentil. Y entre esos estamos usted y yo. ¿Quién es judío aquí? Pero ¿sabe qué? Que Jesucristo es el rey de los judíos y también es el rey de nosotros.
y de nosotros es más que rey. Es nuestro esposo, ahorita es el novio, somos la novia de él y subiremos al cielo y nos esposaremos con un amor ágape, que es un amor que es incondicional, donde el novio está en capacidad y con toda la voluntad de dar su vida por su novia. Y Cristo la dio, ¿sí o no? Cristo murió en la cruz por nosotros. Eso es lo que se llama un novio sincero. Murió por nosotros, nos va a venir a recoger, nos va a hacer la ceremonia nupcial en el cielo, luego pasaremos las bodas del Cordero, de las cenas de las bodas del Cordero, y luego regresaremos con Cristo en su segunda venida. Es por eso que no nos podemos confundir con los versículos que hablan de la segunda venida para Israel y del rapto para la iglesia. Quiero decirles, hermanos, que en el arrebatamiento, que sucederá 7 años antes de su segunda venida, y estos años son 7 años literales, donde la Biblia dice que en la tierra habrá una gran tribulación y aparecerá el anticristo, habrán las 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira, los 2 testigos y el juicio para las religiones falsas como la iglesia católica, y todo esto lo va a hacer el Señor porque Él fue justo. Pero su novia, que es su iglesia, que lo espera día y noche orando, congregándose en la iglesia, diezmando y ofrendando voluntariamente, sin ninguna opresión ni ninguna obligación, sino porque ama a Cristo que nos amó primero. Esa gente, Cristo los va a venir a recoger, porque dice, en aquel día mi pueblo será librado. Amén. Dice, y yo los recogeré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces su primera venida vino como niño y vino después que dio las primicias en el cielo. Su segunda venida es parecida. Viene primero hasta las nubes a llevar a su novia, porque ahí es cuando viene como ladrón y no todos lo ven, solo los salvados. Amén. ¿Quieren ver esto? Vamos a ir a 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 en adelante. Vamos a leer cómo es que vamos a subir. Y ahí miramos un versículo y vamos terminando. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que se murieron o de los que duermen. Esto se llama en Cristo Jesús. Para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. De esto hablábamos anoche. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que murieron en él. Los que han muerto en Cristo Jesús en estos 2000 años los va a resucitar. Sigamos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, no de profeta, no de apóstol, sino de Cristo mismo. En palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que estemos como estamos hoy aquí en el culto, y que habremos quedado hasta la venida del Señor en el arrebatamiento, no en la segunda, no precederemos a los que durmieron. Quiere decir, no vamos a subir primero que los que están muertos en Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? Sigamos. Porque el Señor mismo no le deja esta tarea a ninguno más sino Él mismo. El Señor mismo con voz de mando. Ahora no viene como ovejita, vienes con voz de mando, como rey. Con voz de mando y con voz de arcángel. Arcángel es comandante en el cielo. El arcángel Miguel, ¿se acuerdan? ¿O han leído? De Dios descenderá del cielo, viene bajando. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dese cuenta que resucitan primero. Sigamos. Luego, después, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado hasta cuando suene la trompeta, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Para recibir, mire que no es que vienen las nubes como lo leímos, sino es que seremos arrebatados en las nubes, dice, en las nubes para recibir al Señor en la tierra. En el aire, es fácil, estaban leyendo. Es en el aire, dése cuenta que es arriba. En el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Mire esta palabra última del otro versículo. Por tanto, iglesia, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué es lo que a nosotros nos mantiene con vida? Con ganas de venir a la iglesia, porque yo predico, no me miren a mí, escuchen lo que predico.
porque lo que yo soy no soy nada, pero lo que predico es poder. Es palabra de Cristo y esa fundó los cielos y la tierra. Ella salva, sana, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Por eso es que leemos. Vamos a ir, ya nos dimos de cuenta cómo es el arrebatamiento. Es eso no es la segunda venida. 7 años antes comienza eso. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 15 versículo 50. Rápidamente. Pero esto digo, hermanos, leamos. Pero esto digo, hermanos, que la carne, el cuerpo de nosotros, como estamos aquí así, no crea que vamos a tallas como estamos acá, no. Porque esto digo, hermanos, que la carne y la sangre que corre por nuestras venas no pueden heredar el reino de Dios. Tiene que Dios hacer algo diferente para nosotros poder entrar al cielo. Vamos a ver qué es. Heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, que el cuerpo cuando se muere, al primer día le echan loción, al segundo día le queman café y al tercer día lo entierran. Porque no se lo aguanta nadie. Esa mujercita bonita que uno miraba y que abrazaba, ya me dice, me arrime. Le tienen miedo a mí después que está muerta porque de pronto me lleva. Sí, porque le tenemos miedo a los muertos. ¿Quién no le tiene miedo a los muertos? ¿Y quién no le tiene miedo a la muerte? Todos. Corrupción heredará la tierra, la incorrupción. Dice, mire, este cuerpo que se corrompe, ¿cómo va a entrar al cielo si empezando que a 36,000 pies de altura ya está a 50 grados de temperatura bajo cero? Y no nos aguantamos aquí con chaquetas y con todo, y aquí ya ustedes están que fritados apuesto. ¿Y cuándo pondrán el ventilador cuando lo compremos? ¿Sí me entiende? Entonces, he aquí, Pablo dice, he aquí os digo un misterio. Esto es un misterio que para entenderlo toca doblar rodilla, toca leer la Biblia y toca ser espirituales. Esto en la carne no lo entiende nadie. ¿Están entendiendo? Esto es para los hijos de Dios. Es un misterio revelado a sus hijos. Y dice así, aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir de la novia de Cristo, pero todos sí seremos transformados, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, cierre los ojos y abra los brillos rápido, no mire, se da cuenta, no alcanzamos ni a mirar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿Se acuerda que dice que con trompeta de Dios? Pero no es a la primera trompeta, a la final. Hay unos que dicen que van a sonar 7 trompetazos. Y los salvados en Cristo Jesús, que estemos vivos, vamos a oír los 7 trompetazos. Pero el impío no lo va a escuchar. El tibio no lo va a escuchar. El frío menos lo va a escuchar. El que esté caliente en el espíritu va a oír el trompetazo hacer pero como no le dan autorización de contarle a ninguno, es Dios contigo y tú con Dios, lo único que podemos hacer es así. ¿Quiere que les diga? Yo voy a coger el celular y le digo, Homer, ¿qué escuchó? Dice, ¿usted también escuchó? Será lo único que podemos decir. Entonces le dice, siga. Ese día no vaya a trabajar, no vaya a estudiar, tírese de rodillas y clame a Dios hasta que suene la séptima. Porque pasarán máximo 10 horas y ya tendremos que subir porque será durante el día, no es de noche, porque el que está de día sabe para dónde va, pero el que está de noche se tropieza. ¿Están entendiendo? Es por eso que la iglesia tiene que estar en alerta, y si no viene a estos estudios, ¿qué va a aprender? Mirando la televisión no se aprende, mirando el celular menos. Estoy viniendo a la iglesia y clamando a Dios para que nos muestre esto. Lo incorruptible, nosotros seremos transformados, digamos. Porque es necesario, no es que toca, es necesario que esto que se corrompe, el cuerpo, se vista de incorrupción, o sea, inmortal. Nosotros que estamos a toda hora dispuestos a la muerte, Cristo vendrá y en un asunto, en un abrir y cerrar de ojos, nos convierte el cuerpo mortal en inmortal. Ay, qué lindo. ¿Qué le podemos decir al diablo y a la muerte? Ahorita les digo. Dice, esto incorruptible se vista de incorrupción, o sea que ya no se corrompe, ya no lo entierran. Y esto mortal se vista de inmortalidad, ya no muero. Ustedes tampoco quieren morir. Sigan a Cristo hasta el fin. Amén, sigamos.
Y cuando esto corruptible, o sea, este cuerpo que se corrompe, se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, o sea que ya no muere, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Se da cuenta que vamos a decirle a la muerte? Y Pablo lo hacía. Pablo se iba para los cementerios y se golpeaba así y decía: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde me va a enterrar? Porque él creía en el arrebatamiento. Igual murió y le quitaron la cabeza. Siempre lo enterraron. Pero como murió creyendo y esperando a Jesús, que vendría y que le haría esto que se lo reveló a él, cuando suene la trompeta se va a levantar de entre los muertos. Porque es que es morir creyendo eso, esperándolo. No, yo no voy a morir, yo no muero. Como dijo el salmista: no moriré, sino que viviré y veré los ojos de Jehová. ¿Dónde está, oh muerte? Dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso es lo que Pablo decía. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aleluya. Sigamos. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. Mire la victoria en que la tenemos: por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dele un aplauso a Jesús. Por ese Jesús que murió en la cruz es que tenemos la victoria sobre la muerte y sobre todo eso. Y eso será en la segunda venida, pero en la primera parte, en el arrebatamiento, antes de los 7 años. Pero pasados 7 años, en la tierra, 2 minutos, en la tierra, tribulación, como ya les dije. Y en el cielo, ¿qué? Primero que todo pasaremos por el tribunal de Cristo para recibir premiación por las cosas que hicimos mientras estuvimos en la iglesia, sean buenas o sean malas. Amén. Luego vendrá la presentación de coronas. Luego veremos al Padre, porque dice: en aquel día miraréis el rostro de mi Padre, dijo Jesús. Vayan pensando si es mejor quedar en la tierra o quedar arriba. Dice: miraréis el rostro de mi Padre. Luego entraremos a las bodas, ¿cómo se llama? Al casamiento. Donde el casamiento no es como nosotros pensamos, casarse el hombre con la mujer o la mujer con el hombre. Es la alianza más amorosa que puede haber, pero no en amor agape, amor eros, como el que se siente atractivo entre el hombre y la mujer, sino el amor ágape entre Dios y su criatura. Que Dios nos salvó en Jesucristo, y será tanto el amor que es la unión como si fuera un matrimonio. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Entonces, después de eso, pasamos a la cena de las bodas del Cordero. Eso es en el cielo, pero no han pasado los 7 años. Están pasando 7 años en el cielo y 7 años en la tierra. Pasados los 7 años, Jesús regresa a la tierra. Ahí sí, visible. Vamos a ir a Apocalipsis 20 y leemos esto. Y nos vamos. Vamos mejor al 19:11. Apocalipsis 19:11. Voy a leer, leamos todos en coro. Jesús regresando después de 7 años. Ya les enseñé que 7 años en la tierra la gran tribulación, en el cielo las bodas, tribunal de Cristo, la cena. Pero pasados 7 años, Jesús regresa visiblemente a la tierra cuando dice Apocalipsis 1:7: y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, que fueron los judíos y los romanos, se lamentarán por haberlo hecho. Dice: entonces vi, Juan dice, entonces vi el cielo abierto. Se abrió el cielo para Jesús descender. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Ese no es en el arrebatamiento, olvídelo. Y con justicia juzga y pelea. Acuérdense que es el juez justo, el que Dios estableció para juzgar a los vivos y a los muertos. Y dice: y con justicia viene como corderito, como juez.
y como gran capitán, porque dice, y pelea. Dice, juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, Jesús. Y había en su cabeza muchas diademas, coronas, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Diademas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Este es el nombre nuevo que nosotros vamos a conocer, porque Jesús dijo que nosotros el nombre que tenemos nos lo va a cambiar y nos va a dar una piedrecita nueva con un nombre nuevo que no lo conoce sino el que lo recibe, y Jesús. Y le daré a conocer el nombre de mi Padre y mi nombre nuevo. Jesús dice que a nosotros nos da a conocer el nombre nuevo, pero a estos no. Y ninguno conocía sino él mismo. Sigamos. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Quién es? ¿Quién fue el que derramó la sangre en la primera venida? Aquí ya vienes con la ropa teñida, pero para mostrarla. Sangre, y su nombre es la palabra de Dios, o el verbo de Dios, Dios con nosotros. ¿Se acuerdan? Sigamos. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hay gente que dice que es la iglesia. Hay gente que dice que es el ejército celestial que pelea con Cristo. Ahorita, otro día enseñaremos eso, a ver, para ver si somos nosotros como que andamos con Jesús, porque para ser nosotros tenía que decir redimidos. Porque si son ejércitos celestiales, nosotros no somos ejércitos celestiales. Somos los redimidos, la esposa del Cordero. Pero sigamos, más o menos para que quedemos. De su boca, de Jesús, de su boca sale una espada aguda, que es la palabra de dos filos, ¿se acuerdan? Para herir con ella a las naciones. Y él las regirá con vara de hierro, o sea, con firmeza. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando se cumplen los 7 años en la tierra, viene a culminarlos. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre. ¿Quién quiere pronunciar el nombre de Cristo ahí? El de ese entonces. Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el nombre que tiene en su muslo. Y aquí en su siga. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol. Y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios. Jesús viene a acabar con todos los impíos. Y llama a las aves de rapiña a que vayan a comer porque no hay tiempo para enterrar. Dice, para que comáis carnes de reyes. Y esto es literal, hermanos. Y carne de capitanes, los jefes del ejército. Y carnes de fuertes, vigorosos, como yo y Homer. Perdón, nosotros también. Carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Ahí no se escapa nadie al Rey de Gloria. Sigamos. Y vi a la bestia, que sería el anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra el ejército. Amén. Ahí sigue, pero yo voy a seguir en esta predicación a quien siguió el día de mañana si estoy acá. Amén. Para seguir ahí. Pero quiero terminar con la segunda venida de Cristo, diciéndoles que leamos Zacarías capítulo 14, versículo 4. A ver si ustedes me dicen si ese versículo está hablando del arrebatamiento o de su segunda venida visible a la tierra. Leámoslo. (14:4) Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. ¿De dónde se fue Jesús? Del monte de los olivos. Y les dijeron los dos hombres de vestiduras blancas, le dijeron: lo miraréis venir como le vieron ir. Y es este mismo Jesús. Entonces mire dónde va a poner los pies. Ese no es en el aire, es en la tierra. Y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los olivos, que está a enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Sigamos. Y oiréis
Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Y haréis de la manera que hicisteis por causa del... No, y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Está hablándole al pueblo judío, no a la iglesia. Al pueblo judío. Y vendrá Jehová, o sea Jesucristo, mi Dios, y con él todos sus santos, la iglesia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Viene al monte de los olivos y ahí venimos con él. Sigamos, veamos otro poquito. Y acontecerá acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el sol se convertirá en tinieblas, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Ajá, sigamos. ¿Ya es el ya? No. Será un día el cual es conocido de Jehová, que no será ni día ni noche. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un día no es ni día ni noche, ¿qué es? Mitad, mitad, mitad. ¿Cómo se llama? Penumbra. Bueno, ustedes sabrán más que yo. Será un día que ni es día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde de ese día habrá luz. ¿Por qué habrá luz? Porque Jesús desciende, Él es la luz del mundo. Amén, ya va a ser luz de Él. Sigamos. Acontecerá también en aquel día que saldrá de Jerusalén aguas vivas. ¿Por qué? Porque Jesús es el agua viva. Él viene a Jerusalén. La mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental. O sea, para toda la tierra, verano y invierno. No importa, habrá agua de Cristo. Y Jehová será rey. Jehová será rey. Jesucristo será el rey de reyes sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno será su nombre, Rey de reyes, Señor de señores. Amén. Y se mostrará al pueblo judío. Se le presentará. Ahí, mire que ahí no habla nada del arrebatamiento, porque el arrebatamiento es para el pueblo gentil. Aquí está hablando de la segunda venida al pueblo judío. Y dice, y se le mostrará al pueblo judío. Está en Jerusalén, en el monte de los olivos, y de allí saldrá la luz, de allí saldrá el agua viva. ¿Y qué le dirá? Y le preguntarán a él algo. 14:5. Venga, les digo un versículo que le preguntan a Jesús y él que responde. Pongámonos de pie y se lo leo y oramos. Hágame en caso y verá que nos vamos rápido. Estamos en Zacarías, en el capítulo 13, el versículo 6. Dice, no, 13:6 de Zacarías le dice así: y él se le presentará al pueblo judío y se les dirá, yo soy Jesús, el que vine en la primera venida. Yo soy. Y le dice, y le preguntarán, ahí está, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Qué piensa? ¿Esto es para la iglesia o para el pueblo de Israel? Para el pueblo de Israel, por eso es su segunda venida. La segunda venida visible no tiene nada que ver con la iglesia. Eso es con el pueblo judío. Es por eso, iglesia, que yo les digo en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús, que tenemos que estar preparados para cuando suene la trompeta poder ser levantados. Porque si no somos levantados en la sonada de la trompeta, el 95-98% de nuestra salvación está perdida. Porque Cristo ya no viene a salvar más gentiles. La ventana, la puerta que se abrió se cierra. Y ahora Jesús vuelve a su pueblo Israel, a su pueblo judío. Y le mostrará las heridas. Dice, mire, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos en Jerusalén. Amén. Pero a nosotros nos dice así:
no se turbe vuestro corazón. Crean en Dios, crean también en mí, en Jesucristo. Porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo les dijera, voy a prepararlas. Pero si me voy y las preparo, vendré otra vez y los voy a recoger en el arrebatamiento. Y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén. Denle un aplauso al Señor. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aleluya. Padre, te doy gracias en esta hora, en el nombre de Cristo Jesús. Hemos predicado y estudiado tu palabra, Señor, la palabra que nos diste para enseñar del regreso de Cristo a la tierra. Y su venida será tan cierta como el alba, tan cierta como un día aclarece en nuestro tiempo, Señor. Ese día será un día de oscuridad en la tierra, pero nosotros estaremos con Cristo en el cielo. Dios mío, ayúdanos a ser perseverantes. Ayúdanos a ser, Dios mío, constantes en la iglesia.